En la Harvard Business School, Elaine Hampton siempre tenía un asiento en primera fila. No era el tipo de estudiante que se escondía a espaldas de sus compañeros, esperando evitar las preguntas del profesor. Tenía mucho que decir. Detrás de sus respuestas claras y razonadas, había años de trabajo en la pequeña compañía de seguros a la que se había incorporado nada más terminar sus estudios universitarios. Elaine no sabía cómo funcionaban las empresas por los libros de texto. Lo había visto desde dentro. Brian Reed no apareció en su radar de inmediato. Prefería quedarse en medio del aula, entre los mismos herederos de la familia que acudían a la escuela de negocios más por el prestigioso título que por los conocimientos. Pero durante los proyectos en equipo, se dio cuenta de que su actitud relajada ocultaba una mente aguda y un enfoque poco ortodoxo de la resolución de problemas. «Sabes, tu enfoque de los casos es demasiado conservador», le dijo un día después de clase cuando se cruzaron en la cafetería. «A veces necesitas pensar más fuera de la caja». Elaine sonrió entonces. «Y tu enfoque es demasiado arriesgado, pero quizá la verdad esté en algún punto intermedio». Su primer proyecto juntos fue desarrollar la estrategia de una consultora. Lo que empezó como un trabajo de clase fue evolucionando hasta convertirse en un auténtico plan de empresa. Elaine aportó su experiencia práctica y su atención al detalle, y Brian su creatividad y sus ideas audaces. «Podríamos hacerlo de verdad», sugirió una tarde cuando estaban acurrucados haciendo cálculos en la biblioteca. «Yo tengo el capital inicial, tú tienes experiencia y contactos. Juntos podemos construir algo que merezca la pena». Elaine dudó. Estaba acostumbrada a depender solo de sí misma, desde que su madre se había quedado sola con 3 hijos. Cada céntimo de la familia contaba, por eso Elaine había empezado a trabajar tan pronto. Confiar en alguien, especialmente en los negocios, parecía arriesgado. Pero había algo atractivo en el entusiasmo de Brian, en la forma en que se le iluminaban los ojos cuando hablaba del futuro de su empresa. Su familia era propietaria de una cadena de tiendas en la costa este y podía aportar capital inicial. También tenía contactos en el mundo empresarial, algo de lo que Elaine carecía. Su primera oficina estaba en una pequeña habitación de Cambridge, 2 mesas, una vieja cafetera y un mar de ambición. Elaine trabajaba con los clientes, creando relaciones de confianza, mientras Brian se ocupaba de la parte financiera y de conseguir inversiones. «Nos complementamos», solía decir, y era cierto. Mientras Elaine era cauta y metódica, Brian podía asumir riesgos. Cuando él se dejaba llevar y perdía terreno bajo sus pies, ella le devolvía a la realidad. El primer año fue especialmente duro. Trabajaban sin fines de semana, a menudo trasnochando. Fue entonces cuando la relación laboral empezó a convertirse en algo más. Sucedió de forma natural, sin demasiado romance ni drama. Simplemente se dieron cuenta de que había algo más que les unía, aparte de su negocio común. Hacia el final del segundo año de la empresa, se casaron. Fue una ceremonia modesta. Ambos querían invertir en el crecimiento del negocio, no en una celebración fastuosa. La madre de Elaine, que le había enseñado a ser práctica en todo, aprobó este enfoque. Poco a poco, Harrison and Reed Consulting empezó a cobrar impulso. Estaban especializados en consultoría para medianas empresas, un nicho que las grandes empresas solían ignorar. Elaine sabía lo importante que era la atención personalizada y la atención individual para estos clientes. Recordaba a su madre intentando hacer crecer su pequeña tienda cuando era niña y lo mucho que había echado de menos un asesoramiento competente. Al 5.º año, ya tenían una plantilla de 15 personas y una oficina en el centro de Boston. Elaine seguía trabajando personalmente con clientes clave de la misma manera, mientras Brian desarrollaba nuevas líneas de negocio y buscaba oportunidades de expansión. «¿Sabes qué es lo que más aprecio de ti?», le dijo una noche mientras celebraban la firma de un importante contrato. «Nunca pierdes el contacto con la realidad.
Mientras yo revoloteo en las nubes, tú estás firmemente en el suelo. Elaine sonrió, pero no replicó. Sabía que esa combinación de ensoñación y sentido práctico era lo que hacía que su empresa tuviera éxito. Realmente se complementaban, al menos eso le pareció a ella en aquel momento. Aquella época había estado llena de energía y entusiasmo. Parecía que nada era imposible. Solo había que asignar las fuerzas y los recursos adecuados. Lo que Elaine no sabía era que no pasaría mucho tiempo antes de que tuviera que utilizar todas sus dotes de planificación y organización para algo totalmente distinto. 15 años después, Harrison and Reed Consulting ocupaba 2 plantas de un rascacielos de cristal con vistas al puerto de Boston. Elaine tenía la costumbre de llegar a la oficina antes que nadie. A las 7 de la mañana ya estaba en su mesa con una taza de té verde. Ese momento era para ella sola. Podía revisar su correo, planificar el día y disfrutar de la tranquilidad antes de que la oficina se llenara de gente y llamadas. Brian solía aparecer después de las 9. En el último año se había convertido casi en una norma. Cada vez llegaba más tarde a las cenas de negocios y dormía hasta tarde por las mañanas. Solían desayunar juntos, comentando los planes del día. Ahora sus desayunos juntos se habían convertido en un recuerdo. Su ático en Back Bay parecía sacado de una revista, muebles perfectos elegidos por un diseñador, flores frescas todas las semanas, limpieza inmaculada gracias a la asistenta que pasaba por allí. Pero últimamente Elaine pensaba cada vez con más frecuencia que su casa parecía un decorado, bonita por fuera, pero vacía por dentro. «Esta noche llegas tarde», decía cuando su marido volvía pasada la medianoche. «Reunión importante con inversores. Ya sabes cómo es», respondía él sin mirarle a los ojos. «Lo sé», asentía ella, aunque solían tener reuniones importantes juntos. En la oficina, sus interacciones eran cada vez más formales. Seguían haciendo juntos presentaciones impecables a los clientes, pero había desaparecido la facilidad con la que antes se complementaban. Ahora cada uno vivía en su propia esfera. Elaine dirigía las operaciones y las cuentas clave. Brian se ocupaba del desarrollo estratégico y las finanzas. La empresa prosperaba. Habían llegado a tener 80 empleados y abierto sucursales en Nueva York y Chicago. Elaine estaba orgullosa de que la mayoría de sus clientes del primer año siguieran trabajando con ellos. Conocía la historia de sus empresas, recordaba los nombres de los hijos de los propietarios, guardaba fechas y detalles importantes en la cabeza. «Señora Reed, ¿solo usted recuerda que mi hija es alérgica a los cacahuetes?», se reía el dueño de una cadena de cafeterías ecológicas cuando Elaine pedía el almuerzo para otra reunión. Eran pequeñas cosas como esas las que creaban el tipo de confianza que diferenciaba a su empresa de la competencia. La jornada laboral de Elaine estaba programada al minuto. Las reuniones con clientes se alternaban con reuniones de equipo, análisis de informes y sesiones de estrategia. Seguía bajando a la zona común, charlando con los empleados, entrando en los detalles de los proyectos. La empresa había crecido, pero ella intentaba mantener el enfoque personal con el que habían empezado. La agenda de Brian también estaba llena de reuniones, pero cada vez más eran reuniones de las que Elaine se enteraba a posteriori. «No es más que buscar nuevas oportunidades», le espetaba cuando ella intentaba hablarle de nuevas áreas de desarrollo. Por las tardes, cada vez estaba más sola en la oficina. Las luces de su despacho permanecían encendidas hasta altas horas de la noche mientras revisaba informes, preparaba presentaciones y redactaba planes de desarrollo. A veces le parecía que el trabajo se había convertido en una forma de ignorar el vacío que se había formado en su relación. Aparecieron tocadores separados en su dormitorio y luego baños separados. «Es más cómodo cuando tenemos horarios diferentes», dijo Brian. Elaine estuvo de acuerdo, aunque en algún lugar de su interior se dio cuenta de que era un paso más hacia el distanciamiento.
Empezó a cenar sola con más frecuencia, encargando comida a la oficina o recalentando platos congelados en casa. Sus salidas a restaurantes se convirtieron en actos formales. Hablaban de trabajo, de planes de empresa, pero nunca de asuntos personales. Los raros fines de semana en que ambos estaban en casa, cada uno se dedicaba a sus asuntos. Brian pasaba el tiempo en el gimnasio de casa o frente al portátil en su despacho. Elaine leía libros profesionales o revisaba los correos electrónicos del trabajo en el salón. Era como si hubiera crecido entre ellos un muro invisible de reticencia. Se dio cuenta de que las fotos en las que aparecían juntos en la pared del despacho habían cambiado de las sonrisas genuinas de sus primeros años a las poses tensas y formales de los últimos tiempos. Solo los clientes que no los conocían íntimamente seguían viéndolos como la pareja perfecta de socios. Por las tardes, sentada frente a la ventana panorámica de su despacho, Elaine se sorprendía a veces pensando que su matrimonio se había convertido en algo parecido a muchas de las fusiones empresariales que había visto a lo largo de los años, exitosas sobre el papel pero vacías en cuanto al fondo. Sin embargo, mientras la empresa prosperara, prefería no ahondar en esos pensamientos. Tal vez ese fuera su mayor error. Scarlett Montgomery se incorporó a la empresa a principios de primavera. Su currículum destacaba entre docenas de otros: un título rojo de la Universidad de Yale, experiencia en una prestigiosa consultora, referencias impresionantes. En la entrevista se mostró segura de sí misma, pero sin la arrogancia habitual en muchos jóvenes profesionales de las mejores universidades. Tiene potencial, comentó Elaine después de la entrevista. Brian aceptó con una rapidez inusitada, ya que normalmente dedicaba mucho tiempo a estudiar a los candidatos a puestos directivos. Por primera vez, Scarlett cumplió plenamente las expectativas. Llegaba pronto, se preparaba a conciencia para las reuniones y captaba la información sobre la marcha. Su presencia animaba notablemente la oficina. Sabía cómo crear una atmósfera de fácil flirteo a su alrededor, pero manteniéndose dentro de los límites de la etiqueta empresarial. Soy yo, o nuestra nueva chica, acude a Brian en busca de consejo con demasiada frecuencia, comentó una vez Martha, la asistente personal de Elaine durante más de 10 años. Elaine le quitó importancia. Quiere aprender de los mejores. Eso es encomiable. Scarlett era, en efecto, una estudiante capaz. Escuchaba atentamente las recomendaciones de Elaine sobre atención al cliente, anotaba los puntos clave y hacía las preguntas adecuadas. Pero poco a poco se hizo evidente que se comportaba de forma diferente con Brian, más relajada, con una ligera coquetería. En la reunión trimestral, Scarlett presentaba una nueva estrategia para trabajar con el sector tecnológico. Su presentación fue impecable: análisis claros, ideas innovadoras, argumentos convincentes. Brian se sentó en primera fila y no le quitó los ojos de encima. Elaine se dio cuenta de que se quedaba después de la presentación para comentar los detalles. «Excelente trabajo, señorita Montgomery», dijo con una voz inusualmente cálida. «Tenemos que seguir hablando de ello. ¿Quizás durante la cena?» «Por supuesto, señor Reed. Esta noche estoy libre». Elaine fingió estudiar los papeles, pero la conversación se grabó en su memoria. En el pasado, las cenas de negocios que ella y Brian siempre habían tenido juntos, Scarlett sabía cómo impresionar a sus clientes. En las reuniones, se sentaba erguida y ligeramente hacia adelante, dando la impresión de que participaba plenamente en la conversación. Llevaba siempre el pelo rojo oscuro impecablemente peinado, y sus trajes de negocios acentuaban su figura al tiempo que respetaban el código de vestimenta de la oficina. «La señorita Montgomery capta la idea con una rapidez asombrosa», comentó uno de sus clientes más antiguos tras la presentación. «Sí, promete mucho», respondió Elaine mientras veía a Brian ayudar a Scarlett a recoger el papeleo después de la reunión. Poco a poco, Scarlett empezó a aparecer en negociaciones cada vez más importantes,
Ahora se sentaba a menudo a la derecha de Brian y sus comentarios se tenían cada vez más en cuenta a la hora de tomar decisiones. Creo que la señorita Montgomery podría encabezar el proyecto de expansión de la región occidental, sugirió Brian en una reunión del consejo. Tiene una perspectiva fresca. Elaine observó para sus adentros que ese proyecto se había planeado en un principio para un directivo con más experiencia, pero guardó silencio. Al fin y al cabo, dar una oportunidad a los jóvenes profesionales siempre había formado parte de su cultura empresarial. Scarlett empezó a quedarse hasta tarde en la oficina los días en que Brian trabajaba en informes financieros. Sus despachos estaban en distintos extremos de la planta, pero a veces Elaine podía oír sus risas ahogadas desde la sala de conferencias. Estábamos discutiendo la estrategia de desarrollo. Le había explicado Brian cuando ella los sorprendió una noche pasada a la medianoche sobre unos papeles esparcidos por la mesa. Scarlett tenía el don de ser indispensable. Recordaba qué café prefería cada miembro del consejo, sabía los cumpleaños de los hijos de los clientes clave y siempre tenía a mano los documentos adecuados. En los actos corporativos se convertía en el alma de la empresa, pero sin pasarse nunca de la raya. «Tenéis mucha suerte de tener una empleada así», decían los clientes. Elaine estaba de acuerdo, aunque algo en su interior la alarmaba cada vez más. Tal vez fuera la forma en que cambiaba la expresión facial de Brian cuando Scarlett entraba en la habitación. O era la frecuencia con que ella empezaba a aparecer en su agenda bajo la anotación «reunión de estrategia». Una mañana, Elaine encontró en la sala de conferencias la bufanda olvidada de Scarlett, una bufanda cara hecha de la más fina cachemira. Reconoció la marca. Las vendían en la boutique donde Brian solía comprar. Elaine colgó la bufanda con cuidado en el respaldo de la silla del despacho de Scarlett, pero por alguna razón no podía quitársela de la cabeza. Los murmullos empezaron a flotar por la empresa, sutiles al principio, luego cada vez más nítidos. Los empleados se callaban cuando pasaba Elaine. Martha empezó a lanzarle miradas de simpatía, pero permaneció callada. Años de trabajo le habían enseñado a guardarse sus pensamientos. Scarlett, mientras tanto, seguía ascendiendo en su carrera. Ahora supervisaba varios proyectos importantes, y sus sugerencias se convertían cada vez más en la base de las decisiones estratégicas. Brian no perdía ocasión de celebrar sus éxitos en las reuniones municipales. «Tiene un talento especial para nuestro negocio», afirma. «Gente así nace una vez cada década». Elaine los observaba durante esos momentos y veía cosas que no había notado antes. Miradas especiales, caricias casuales, pausas demasiado largas en la conversación, pero aún no estaba preparada para expresar sus sospechas con palabras. Tal vez estaba empezando a sospechar, tal vez fuera solo una coincidencia. Los cambios en la oficina se estaban produciendo de forma gradual, casi imperceptible. Elaine los percibía más intuitivamente. El modo en que cambiaba el tono de las conversaciones cuando ella entraba en la sala, el modo en que el personal intercambiaba miradas a sus espaldas. Empezaron a producirse extrañas coincidencias. Una importante reunión con representantes de un cliente de California se aplazó inesperadamente mientras Elaine estaba en otra reunión programada. Brian negoció junto con Scarlett. «No queríamos molestarte, estabas muy ocupada», explicó más tarde. Además, Scarlett hizo un gran trabajo. La siguiente vez, el papeleo para firmar con un importante proveedor acabó de algún modo en la mesa de Scarlett, a pesar de que ese cliente siempre había sido responsabilidad de Elaine. «Oh, es algún tipo de malentendido», chirrió Scarlett. «Es que el mensajero confundió las oficinas». Martha, mirando el calendario de citas, frunció cada vez más el ceño. «Señora Reed, ¿se ha dado cuenta de que el señor Reed ha programado la presentación de la nueva estrategia para la hora de su discurso en la conferencia?» Elaine se había dado cuenta.
igual que se había dado cuenta de que Scarlett estaba ahora presente en todas las reuniones importantes, aunque su asistencia no fuera necesaria. Se sentaba un poco más atrás, tomaba notas y de vez en cuando introducía algún comentario acertado, que Brian secundaba invariablemente. Había nuevas reglas tácitas en la oficina. Los documentos importantes pasaban ahora a menudo por las manos de Scarlett para una revisión adicional. Las reuniones con clientes clave se programaban cada vez más en días en que Elaine tenía otros compromisos. En una ocasión, Janet, de contabilidad, se pasó por el despacho de Elaine con una mirada extraña. Ezra Reed solo quería aclararle: estas facturas del restaurante La Voile se contabilizarán como gastos normales de hospitalidad. Elaine echó un vistazo a los cheques. Cenas para dos, casi todas las semanas. La firma de Brian. Sí, por supuesto, respondió, manteniendo una expresión indiferente. Los cotilleos de la oficina eran cada vez más explícitos. Las jóvenes empleadas del departamento de marketing cuchicheaban junto a la máquina de café. ¿Has visto ese collar? No se puede comprar en una tienda normal. Y ese traje nuevo de Chanel. Eso no se puede comprar con el sueldo de un socio junior. La charla se calmó tan pronto como Elaine estuvo en el vecindario, pero escuchó lo suficiente. Scarlett ahora venía a menudo a trabajar con ropa nueva de diseño. Su guardarropa iba cambiando gradualmente de buenas marcas de gran consumo a marcas de lujo. En su muñeca apareció un reloj que se parecía sospechosamente a los que Brian solía regalar a sus socios. Una mañana, Elaine se encontró con Scarlett en el servicio de señoras. Se estaba pintando los labios y tarareaba algo para sí misma. «Oh, señora Reed». Scarlett sonrió con su característica mirada abierta. «Venía a verla. El señor Reed me ha sugerido que me haga cargo del proyecto de los Henderson. ¿Le importaría?» El proyecto de los Henderson era uno de los más importantes de la empresa. Elaine lo había gestionado personalmente durante los últimos 5 años. Es decisión de Brian. Sí, él cree que un par de ojos frescos beneficiará al proyecto, y estoy muy agradecida por la oportunidad. Algo parecido al triunfo destelló en los ojos de Scarlett, pero tan rápidamente que Elaine solo pudo imaginarlo. La oficina estaba cada vez más tranquila por las tardes. La mayor parte del personal se había ido a casa, pero las luces del despacho de Brian solían estar encendidas hasta tarde. También en el de Scarlett. Una noche, Elaine se quedó fuera más tiempo de lo habitual. Al pasar por la sala de conferencias, oyó unas risas ahogadas. La risa familiar de Brian y la ligera y melodiosa de Scarlett. «Eres increíble». La voz de Brian sonaba suave, íntima. «No sé cómo nos las habíamos arreglado antes sin ti». Elaine se dio la vuelta y se alejó en silencio. En casa, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, contemplando Boston de noche. A la mañana siguiente se dio cuenta de que la foto de ella y Brian en la inauguración de la oficina de Nueva York había desaparecido de la pared del pasillo. En su lugar había un paisaje abstracto. «Oh, las fotos antiguas han sido enviadas a los archivos», explicó el director de la oficina. La señorita Montgomery sugirió que actualizáramos el interior. El señor Reed lo aprobó. Elaine asintió. Esa tarde, por primera vez, abrió un buscador y tecleó «señales de un marido infiel». Los resultados fueron dolorosamente familiares, y una semana después, Scarlett se presentó en una negociación importante con unos zapatos exactamente iguales a los que Elaine había pensado comprar el mes pasado. Le había enseñado el catálogo a Brian, pero él lo había descartado por considerarlo una pérdida de dinero. Ahora esos zapatos tintineaban por los pasillos de su oficina como pequeños signos de exclamación rojos. Elaine empezó a vigilar más de cerca los documentos que pasaban por la oficina. Cada vez notaba más rarezas en la asignación de proyectos, en los informes financieros, en los calendarios de reuniones.
Algo estaba pasando a sus espaldas, algo más que un simple romance de oficina. Últimamente, Brian había empezado a dormir en el dormitorio de invitados cada vez con más frecuencia, aparentemente para que Elaine no le molestara con sus regresos tardíos. Ella se dio cuenta de cómo habían cambiado sus hábitos. Ahora iba al gimnasio todas las mañanas, había renovado su vestuario, usaba un perfume diferente. Su teléfono tenía una contraseña extra para algunas aplicaciones, aunque él siempre había dicho que en su familia no había secretos. El sábado por la mañana, al mirar su cuenta conjunta, Elaine se dio cuenta de las crecientes amortizaciones de la boutique de joyas y los restaurantes de lujo del centro. Brian nunca había sido especialmente generoso con los regalos. La última vez que le había regalado joyas había sido hacía 3 años, con motivo de su aniversario de boda. Habían sido unos modestos pendientes de perlas. Aquella tarde decidió ir de compras para relajarse. Al entrar en su librería favorita de Newbury Street, los vio. Brian y Scarlett estaban sentados en una mesa de una cafetería, apoyados el uno contra el otro. La mano de él descansaba sobre el brazo de ella, con el pulgar acariciándole distraídamente la muñeca. Scarlett hablaba apasionadamente de algo, y él la miraba con una expresión en el rostro que Elaine no había visto en años. Elaine se quedó inmóvil tras el escaparate de una tienda vecina. Scarlett llevaba un vestido rosa suave, nada que ver con su atuendo habitual de oficina. El pelo le caía suelto sobre los hombros y en el cuello le brillaba un collar nuevo, al parecer una de las compras que Elaine había notado en la caja. Brian parecía rejuvenecido y relajado, con la corbata despreocupadamente aflojada y una leve sonrisa jugueteando en sus labios. No se fijaron en ella. Elaine los vio salir de la cafetería mientras Brian deslizaba con cuidado su chaqueta sobre los hombros de Scarlett al levantarse el viento. Su brazo se deslizó alrededor de la cintura de la muchacha, un gesto que parecía tan familiar como si se hubiera repetido cientos de veces antes. Avanzaron sin prisa hacia el paseo marítimo, y algo en su andar, en la forma en que se abrazaban, hablaba de la intimidad del momento. Aquella noche, Brian envió un mensaje diciendo que llegaría tarde a una importante reunión con unos inversores. Elaine no se molestó en contestar. Sentada en su espaciosa cocina, sorbiendo lentamente su vino, recordó cómo Brian y ella habían soñado una vez con el futuro, sentados en un pequeño café de una ciudad universitaria. Los ojos de él se habían iluminado de la misma manera entonces, con solo mirarla. La semana siguiente, el cambio se hizo aún más evidente. Brian empezó a faltar a las cenas familiares con los padres de ella, que solían ser una tradición inquebrantable. Salía más a menudo para viajes de negocios no programados, aunque Elaine sabía a ciencia cierta que no había reuniones importantes con clientes programadas para esos días. Su tarjeta de crédito registraba el pago de una habitación en el Four Seasons, a 15 minutos en coche de su casa. Una mañana, mientras recogía su ropa de la tintorería, Elaine encontró el recibo de un restaurante en el bolsillo de su chaqueta. Hora de cenar, 2 copas de champán, platos gourmet, todas las cosas que él había pedido para ella. Solo que ahora esos pequeños placeres eran para otra persona. La vida en la oficina también había cambiado. Ahora Brian y Scarlett no ocultaban su intimidad, aunque mantenían una apariencia de decoro. Podían pasarse horas discutiendo un proyecto a puerta cerrada en el despacho de él. En las reuniones, él siempre se sentaba junto a ella, y sus dedos se tocaban casualmente al entregarse papeles. Elaine se dio cuenta de que los demás empleados empezaban a abordar con Scarlett asuntos importantes que antes solo se trataban a nivel directivo. La chica mantenía un perfil bajo, pero había una sutil autoridad en su comportamiento. Empezó a asistir a las reuniones del Consejo de Administración, aunque su cargo no lo exigía formalmente. El día del 15º aniversario de boda de ella y Brian,
Elaine se quedó hasta tarde en la oficina ordenando papeleo. Al salir del edificio, sobre las 9 de la noche, vio el coche de su marido en el aparcamiento. Brian ayudaba a Scarlett a entrar en el coche y le abría la puerta. Por un momento sus siluetas se fundieron en un beso antes de que el coche se alejara. Elaine permaneció en la sombra durante unos minutos, sintiendo que en su interior crecía una fría determinación. 15 años de vida juntos en un breve beso en el aparcamiento. En casa la esperaba un mensaje de texto de su marido. Lo siento, las negociaciones importantes se van a retrasar esta noche. No me esperes despierta. Elaine borró el mensaje y abrió el portátil. Era hora de pasar a la acción. Tras una noche en vela, Elaine tomó una decisión. A primera hora de la mañana, llamó a su asesor financiero, con el que había trabajado antes de casarse con Brian. Los ahorros personales que tenía en una cuenta separada podían ser un buen capital inicial. Todos estos años había reservado una parte de sus beneficios pensando que era una precaución prudente. Ahora esa precaución le estaba resultando útil. El papeleo de la nueva empresa tardó unos días en completarse. Elaine eligió el nombre de Aurora Consulting, en honor a su abuela Aurora, que siempre le había dicho: guarda una llave de repuesto para la puerta de atrás. Alquiló una pequeña oficina en otra parte de la ciudad, lo bastante lujosa para impresionar a los clientes, pero sin llamar la atención. Al mismo tiempo, Elaine empezó a tantear cautelosamente el terreno con los clientes. A lo largo de los años, había desarrollado relaciones casi amistosas con la mayoría de ellos. En una reunión periódica con la dirección de la empresa farmacéutica MediCore, mencionó, como de pasada, los inminentes cambios en la estructura del negocio de la consultoría. El sector está cambiando. A veces hay que adaptarse, buscar nuevas formas de trabajo, dijo durante el almuerzo con el presidente de la empresa. Él asintió comprensivo. Llevaban 8 años trabajando juntos y siempre había apreciado su profesionalidad. En una reunión con representantes de una startup tecnológica a la que estaba ayudando a conseguir su primera financiación seria, Elaine insinuó suavemente posibles cambios en el sector de la consultoría. Los jóvenes empresarios, con los que había entablado una cálida relación, la escucharon atentamente. En una conversación con el propietario de una cadena de restaurantes al que había ayudado a ampliar su negocio, Elaine mencionó las nuevas tendencias del sector. Sacudió la cabeza pensativamente. «Sabe, señora Reed, llevamos 7 años trabajando con usted, y si algo cambia, me gustaría seguir trabajando con usted». Elaine preparó cuidadosamente el terreno sin hacer movimientos bruscos. Aprovechó sus reuniones periódicas con los clientes para sondear sus reacciones ante posibles cambios. La mayoría no tenía ni idea de que detrás de sus prudentes frases sobre nuevos enfoques de negocio y reestructuración del mercado había planes muy concretos. El mobiliario y los equipos fueron llegando poco a poco a la nueva oficina. Elaine supervisaba personalmente cada detalle, eligiéndolo todo para que los clientes estuvieran cómodos. Recordaba que al señor Chen, de la empresa tecnológica, le gustaba un determinado tipo de té verde y que la SRA, Goldstein, prefería las sillas de respaldo alto. Pequeños detalles como esos siempre importaban. Al mismo tiempo, se dedicaba a preparar la documentación para futuros contratos. Su abogado, con el que había trabajado antes de fundar Harrison & Reed, le ayudó a redactar nuevos formularios contractuales. Eran lo más parecidos posible a lo que los clientes estaban acostumbrados, pero tenían en cuenta todos los requisitos modernos y contenían varias mejoras importantes. Elaine siguió desempeñando sus funciones en la antigua empresa sin dar el menor motivo de sospecha. Acudía a todas las reuniones, preparaba informes y participaba en las negociaciones. Solo que ahora cada conversación con un cliente la llevaba con especial cuidado, sentando las bases para el futuro. Por las tardes, sentada en el nuevo despacho vacío,
reflexionaba sobre los detalles del futuro trabajo. Hacía listas del equipo necesario, planificaba la distribución de los departamentos y prescribía las descripciones de los puestos de trabajo. Sabía que algunos de los empleados la seguirían, los que habían trabajado con ella a lo largo de los años y apreciaban su enfoque. En su agenda aparece un segundo calendario con reuniones con proveedores de material de oficina, constructores y especialistas en seguridad. Cada reunión se programaba cuidadosamente para que no coincidiera con su horario de trabajo en Harrison and Reed. Durante este tiempo, Brian estaba tan absorto con Scarlett que no se daba cuenta de lo que le rodeaba. Sus escasas apariciones en casa se habían convertido en un ritual silencioso. Llegaba tarde, se iba temprano, evitando todas las conversaciones excepto las más necesarias. Esto beneficiaba a Elaine, que podía dedicarse a sus preparativos sin temor a que él le prestara atención. Una noche, mientras revisaba su correo, Elaine recibió una carta de la oficina de registro. Aurora Consulting ha iniciado oficialmente su existencia. Miró su reflejo en la oscura ventana del despacho y sonrió por primera vez en mucho tiempo. El primer paso estaba dado. Ahora tocaba prepararse para el siguiente. En las últimas semanas, Brian casi había dejado de acudir a las reuniones generales, delegando la mayoría de sus responsabilidades en Scarlett. Su calendario de reuniones se había convertido en una críptica colección de negociaciones importantes y reunión de inversores, donde por alguna razón no se invitaba a ningún otro miembro del consejo. Marta, que siempre llevaba los calendarios de trabajo de la dirección, parecía desconcertada. Por primera vez en 15 años no podía saber exactamente dónde estaba el señor Reed en horas de trabajo. Elaine se dio cuenta de que cada vez había más documentos que debían firmarse urgentemente. Normalmente, estos papeles aparecían en su mesa al final de la jornada, cuando estaba a punto de marcharse. Brian apresuraba las firmas, alegando la urgencia y la importancia para el negocio, pero cada vez evitaba hablar de los detalles. Aquella tarde, Elaine se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual. La mayor parte del personal ya se había marchado, solo la luz del despacho de Brian seguía encendida. Se dirigía al ascensor cuando oyó voces apagadas procedentes de la sala de reuniones. La puerta estaba bien cerrada, y la voz de Scarlett sonaba preocupada. ¿Y si se da cuenta de los cambios en el papeleo? Después de todo, es una reorganización importante. No lo hará. La voz de Brian sonaba confiada. Ella nunca ha profundizado en los detalles legales. Lo importante es hacer bien la transferencia de activos. Jameson ya ha preparado todo el papeleo. Elaine se apartó cautelosamente de la puerta. El nombre del abogado de Jameson y las palabras sobre la transferencia de activos la hicieron recelar. Al día siguiente empezó a examinar con más detenimiento los documentos que aparecían en su mesa. La mayoría eran contratos y acuerdos rutinarios, pero algunos contenían expresiones extrañas sobre reestructuración de la gestión y optimización de la estructura corporativa. La pista llegó inesperadamente. Al pasar por delante de la recepción de Brian, Elaine oyó a su secretaria hablar por teléfono de una reserva en un restaurante para celebrar el cierre del trato. La fecha se fijó para la semana siguiente. Esa noche, después de que el personal se hubiera marchado, Elaine entró en el despacho de Jameson. Sabía que había dejado el ordenador encendido como de costumbre, una vieja costumbre de un adicto al trabajo. En una carpeta de proyectos en curso, encontró los papeles de la transferencia del control de la empresa a un nuevo propietario. El nombre de Scarlett Montgomery figuraba como adquirente de activos. El plan era elaborado. Una serie de pequeñas transacciones, cada una de las cuales parecía ser una necesidad operativa rutinaria, conduciría a una transferencia completa del control de la empresa. La mayoría de los documentos ya habían sido refrendados por los abogados y solo esperaban la firma final.
Elaine hizo unas cuantas fotos de las páginas clave con su teléfono y salió tranquilamente de la oficina. De camino a casa, se sintió aliviada por primera vez. Sus acciones tenían ahora un claro límite temporal. Debía tener tiempo para ultimar sus preparativos antes de que se cerrara el trato. En casa Brian, en contra de la costumbre, la estaba esperando. Estaba sentado en el salón con un vaso de whisky y, por primera vez en mucho tiempo, habló de asuntos de la empresa. «Sabes, creo que necesitamos una reorganización importante», empezó desde lejos. «El mercado está cambiando, hay nuevas oportunidades». Elaine escuchó sus vagas explicaciones sobre la necesidad del cambio, asintiendo en los lugares adecuados y pensando en los documentos que había visto en el despacho de Jameson. Brian hablaba largo y tendido, evitando mirarla a los ojos, y en su voz se notaba la impaciencia mal disimulada de un hombre que ya había tomado una decisión y se limitaba a cumplir las formalidades. A la mañana siguiente, canceló todas sus reuniones y se dedicó a investigar sobre el derecho de sociedades. Lo que encontró confirmó sus peores temores. El plan de transferencia de la empresa estaba perfectamente elaborado. Una vez cerrado el trato, no tendría ningún derecho sobre la empresa que había construido durante 15 años. Aquella tarde, Elaine vio a Brian y Scarlett saliendo del despacho de abogados en el centro de negocios. No la vieron, absortos en la conversación y entre ellos. Brian llevaba en la mano una carpeta de cuero con documentos y Scarlett esbozaba una sonrisa triunfal. Elaine sacó el teléfono y marcó el número del agente inmobiliario que se ocupaba de su nuevo despacho. «Tenemos que acelerar las cosas. El tiempo apremia». Elaine siempre había creído que los negocios se basaban en la confianza. Durante 15 años, había construido no solo una base de clientes, sino una auténtica red de sólidas relaciones comerciales. Ahora era el momento de aprovechar esas conexiones. Hizo una lista de 30 clientes clave con los que reunirse cara a cara y se puso manos a la obra. Concertó su primera reunión con Robert Chang, propietario de una cadena de clínicas innovadoras. Se reunieron en un pequeño restaurante chino donde solían tratar asuntos informales. A lo largo de los años, Elaine le había ayudado a abrir 12 nuevas sucursales y a transformar digitalmente su negocio. Robert escuchó atentamente sus prudentes insinuaciones sobre los cambios que se avecinaban en el negocio de la consultoría y la necesidad de encontrar nuevas formas de cooperación. «Sabes, Elaine, yo trabajo contigo, no con la empresa», dijo, dejando a un lado su taza de té verde. «Donde tú vas, van mis proyectos». Con Margaret Steinberg, gestora de fondos de capital riesgo, la conversación tuvo lugar durante un paseo matutino por el parque. A menudo se reunían aquí. Margaret prefería hablar de temas importantes al aire libre. Elaine compartió sus ideas sobre cómo está cambiando el mercado de la consultoría y lo importante que es mantener un enfoque personalizado con cada cliente. Margaret, una mujer con un agudo sentido de los negocios, no tardó en captar el subtexto de la conversación. Elaine conoció a los propietarios de la empresa familiar, los hermanos Carrington, en su asador favorito. En los 7 años que llevaban trabajando juntos, les había ayudado a convertir una pequeña empresa de productos ecológicos en una cadena regional. Apreciaban su atención al detalle y su capacidad para encontrar soluciones innovadoras. Hablar de posibles cambios en el formato de cooperación fue fácil. Los hermanos enseguida dejaron claro que confiaban en su profesionalidad. Cada reunión requería un enfoque distinto. Con algunos, Elaine hablaba directamente, con otros utilizaba indirectas y metáforas. Observaba atentamente las reacciones de sus interlocutores, tomando nota de sus dudas y preguntas. Poco a poco se fue formando una imagen. La mayoría de los clientes estaban dispuestos al cambio. Lo principal era mantener la calidad del servicio y el trato personalizado. Al mismo tiempo, celebró reuniones informales con empleados clave.
Tomando un café en una cafetería cercana, durante las pausas para comer, fuera del horario laboral, tanteó el terreno con delicadeza, evaluando quién podría seguirla. James, del departamento de análisis que llevaba 10 años trabajando con ella, lo entendió a medias. Sara, del servicio de atención al cliente, también se mostró dispuesta a cambiar. Elaine se esmeró en preparar la reunión con el consorcio tecnológico. Su contrato era el mayor de la cartera de la empresa. Organizó una cena informal en un restaurante rural, donde habló de las nuevas tendencias del sector y de la importancia de la continuidad en los proyectos de consultoría, tomando una copa de vino. La dirección del consorcio con el que había trabajado durante muchos años la escuchó atentamente. Al crear esta red de acuerdos previos, Elaine procedió con extrema cautela. No hizo promesas directas, ni fechas concretas, ni mencionó la nueva empresa. Pero cada conversación, cada reunión, reforzaba los cimientos de su futuro negocio. En la oficina siguió con su rutina habitual, asistiendo a reuniones, preparando informes. Brian y Scarlett, absortos en sus planes, no se dieron cuenta de cómo el ambiente en la empresa iba cambiando poco a poco. Los clientes clave pedían cada vez más a Elaine que se ocupara personalmente de sus proyectos, aduciendo la importancia de mantener sus relaciones. Una noche, al revisar la lista de reuniones, Elaine se dio cuenta de que el trabajo preparatorio básico había concluido. La mayoría de los clientes importantes estaban listos para el cambio, el personal clave estaba a la espera. Solo quedaba esperar el momento oportuno para dar el paso decisivo. Aquella noche, de camino a casa, se sintió confiada en el futuro por primera vez en mucho tiempo. El plan que tan cuidadosamente había elaborado empezaba a tomar forma. Ahora todo dependía del momento oportuno, el mismo sentido de la oportunidad que había aprendido durante sus años de consultora. En el despacho privado del restaurante La Maison estaban reunidas 5 personas, los jefes de las principales empresas clientes. Elaine había elegido este lugar por una razón. Aquí habían celebrado repetidamente la firma de contratos importantes y la finalización con éxito de proyectos. Richard Hoffman, de un gigante farmacéutico. Susan Chen, directora de una corporación tecnológica. Mark Davidson, de un fondo de inversión. Alex Miller, propietario de una cadena de clínicas. Y George Taylor, director de un holding manufacturero. Juntos representaban casi el 60% de la facturación anual de la empresa. Les he invitado porque valoro nuestra cooperación y confianza de muchos años, dijo Elaine mirando a los presentes. Y por eso deben ser los primeros en saberlo. Se avecinan cambios importantes en la empresa que afectarán directamente a nuestras interacciones. Hemos notado cierta inestabilidad últimamente, corrigió Susan Chen sus gafas con un gesto característico. Nuevas caras en la dirección, cambios en la forma de enfocar los proyectos. Para ser precisos, la empresa pronto estará bajo una nueva dirección. Hizo una pausa Elaine. Y yo no participaré en ella. Se hizo el silencio en la mesa. Richard Hoffman fue el primero en romperlo. Por algo nos has reunido, ¿verdad? ¿Tienes algún plan? Sí. Voy a montar mi propia empresa de consultoría. La oficina está lista, se está formando el equipo, se han resuelto todos los trámites legales. ¿Y quieres que te sigamos? Sonó como una afirmación, no como una pregunta. Mark Davidson siempre había destacado por su franqueza. Les ofrezco una opción. Pueden quedarse en Harrison & Reed, que operará bajo una nueva dirección, o seguir trabajando conmigo y mi equipo en una nueva empresa. Las condiciones de los contratos seguirán siendo las mismas. ¿Quién formará parte de tu equipo? Una práctica Susan Chen hizo la pregunta clave. James Porter dirigirá el departamento de análisis. Sarah Mitchell dirigirá el servicio de atención al cliente. Thomas Gray ha aceptado hacerse cargo del área de tecnología. Todos especialistas clave, comentó Alex Miller.
¿Y los proyectos actuales? Propongo una transición fluida. Todos los proyectos se terminarán a tiempo, tomes la decisión que tomes, pero los nuevos contratos se harán ya con su empresa, terminó George Taylor por ella. Razonable. ¿Cuándo tiene previsto anunciar la transición? La semana que viene, justo después de que se anuncie oficialmente el cambio de dirección en Harrison and Reed. ¿Y está seguro de que no tomarán represalias? Susan Chen volvió a ajustarse las gafas. Todos los contratos están redactados correctamente. Los clientes tienen derecho a elegir a su contratista. Además, Elaine se permitió una leve sonrisa. Yo también tengo un plan B. ¿Sabes, Elaine? Richard Hoffman se reclinó en su silla. Una cosa que he aprendido en 15 años de trabajo contigo es que si planeas algo, normalmente funciona. Puedes contar con nuestra empresa. El sector tecnológico es demasiado conservador para experimentar con nuevos socios, asintió Susan Chen. Nosotros también vamos con vosotros. Los demás expresaron su acuerdo con rápidos asentimientos. En un negocio de su nivel, sobraban las palabras. Bien. Elaine sacó las carpetas de su maletín. Aquí están los acuerdos preliminares de intenciones. Pueden estudiarlos con sus abogados. En cuanto sea oficial, firmaremos los contratos principales. ¿Y la aplicación de gestión de proyectos de la que hablamos? Preguntó Alex Miller. Ya está en desarrollo. Thomas está supervisando el proyecto personalmente. Realmente lo has pensado bien. Sonó respetuoso George Taylor en su voz. Llevo 15 años construyendo este negocio. Elaine miró a los presentes. No voy a perder lo que he construido con tanto esmero, y os agradezco vuestra confianza. Cuando el camarero trajo el postre, la conversación derivó hacia temas más informales. Comentaron las últimas noticias del mercado, compartieron planes para el futuro, pero Elaine podía sentir cómo había cambiado el ambiente. Había esa energía especial que siempre acompaña al inicio de nuevos proyectos. Al salir del restaurante, Susan Chen se entretuvo. Sabes, Elaine, a veces, en los negocios, la mejor estrategia es la bella venganza. No es venganza, Susan. Elaine se ajustó el bolso al hombro. Son solo negocios y un poco de justicia. Cuando llegó a casa esa noche, abrió su agenda y marcó otro punto del plan como completado. No faltaba mucho para el día X. En el ático del piso 42, Scarlett examinó meticulosamente su reflejo en el espejo. La bata de seda de la perla, regalo de Brian en su pequeño aniversario de relación, acentuaba perfectamente su figura. El último año la había transformado de consultora corriente a propietaria de una gran empresa y este cambio requería un séquito apropiado. Brian salió de la ducha y se anudó la corbata. Jameson ha preparado el último papeleo. Solo falta que Elaine los firme sin leerlos demasiado. Ha estado un poco distraída. Scarlett se aplicó otra capa de pintalabios. ¿Tal vez está sintiendo algo? A Elaine nunca le ha interesado la parte legal del negocio. Está inmersa en el trabajo con clientes. Ahí es donde está su zona de confort. Scarlett se acercó a Brian, ajustándole la corbata. ¿Y estás seguro de que los clientes se quedarán con nosotros? ¿A dónde irán? Los contratos son con la empresa, no con un particular. La atrajo hacia sí. En una semana se habrá acabado. Serás propietaria de pleno derecho y esto de la caridad con los clientes pequeños se habrá acabado. Trabajaremos con las grandes empresas, como siempre he querido. Scarlett sonrió, pero en algún lugar de su interior se agitaba un malestar. Había visto con qué cuidado hablaba Elaine con sus clientes, con qué esmero entablaba relaciones, pero esos pensamientos se disolvieron rápidamente ante la expectativa del éxito futuro. En la oficina mantenían un perfil bajo. Raras reuniones en la sala de conferencias, roces casuales en el ascensor, conversaciones de negocios ante testigos. Pero cada vez más a menudo, Scarlett captaba las miradas comprensivas de sus compañeros.
Algunos sonreían congraciadamente, otros apartaban la mirada desafiante. Muchas cosas cambiarán después de la reorganización, decía Brian durante sus cenas secretas. Despediremos al lastre, contrataremos a gente nueva, podrás formar un equipo a tu medida. Scarlett asintió, imaginándose al frente de una gran empresa. 26 años y ya con tanto éxito. Eso era lo que había soñado cuando había estudiado en Yale. Claro que los métodos para alcanzar su meta no eran exactamente tradicionales. Pero en los negocios, todos los medios son buenos, ¿no? Brian hablaba cada vez más del futuro. ¿Cómo construirían un verdadero imperio juntos? ¿Cómo se globalizarían? Apenas mencionaba a Elaine como si ya no existiera. Solo a veces, a altas horas de la noche, Scarlett se percataba de que hacía girar pensativamente su anillo de casado, un viejo hábito que parecía no poder abandonar. El divorcio será rápido, prometió. Una vez que la empresa pase a tus manos, podremos estar juntos abiertamente. Scarlett no apresuraba las cosas. Disfrutaba del proceso, de su creciente poder, del modo en que cambiaban las actitudes de quienes la rodeaban. Incluso Jameson, que al principio la había menospreciado, se interesaba ahora congraciadamente por su opinión en asuntos importantes. El día de la firma de los documentos finales, Scarlett se compró un traje nuevo de Armani. Se imaginó cómo sería detrás de la mesa del despacho de Elaine, su despacho ahora. Cómo celebraría reuniones, tomaría decisiones, dirigiría la empresa que otros habían creado. Harás un gran trabajo, susurró Brian, besándole el cuello. Lo haremos bien juntos. Scarlett sonrió al mirarse en el espejo. A los 26 años conseguiría lo que otros habían soñado toda su vida. ¿A quién le importaba a qué precio? Después de todo, solo eran negocios, nada personal. Pero a veces, cuando estaba sola, se sorprendía a sí misma con una extraña sensación de inquietud. Elaine parecía demasiado tranquila últimamente, demasiado confiada. Elaine se despertó una hora antes que su despertador. Por primera vez en 15 años, desayunó en casa. Normalmente ya tenía una taza de café en la oficina. Hoy untó tranquilamente su tostada con mantequilla, bebió su zumo de naranja recién exprimido y contempló el ajetreado amanecer. A las 6:30, su BMW plateado ya estaba entrando en el aparcamiento casi vacío del centro de negocios. El guardia de seguridad Jim acababa de incorporarse a su turno y estaba limpiando las puertas de cristal, un ritual matutino que Elaine había observado a lo largo de los años. Las luces estaban encendidas en la sala de servidores. Mike había pasado la noche en vela supervisando el proceso de copia de seguridad de los datos. Sus ojos enrojecidos por el sueño seguían las líneas de código en el monitor. El sistema funciona con normalidad, señora Reid. Se acercó al estante superior para coger una memoria USB. Todos los archivos están en perfecto orden, la integridad de los datos intacta. Elaine cogió el pendrive y sus dedos se detuvieron un momento en el frío metal. 15 años de trabajo, miles de documentos, cientos de historiales de clientes. Todo metido en un pequeño rectángulo del tamaño de un mechero. En su despacho, lo primero que hizo fue abrir la caja fuerte. Los documentos que podría necesitar hacía tiempo que estaban guardados en la caja fuerte, pero aún quedaban algunos objetos personales. Una fotografía de su madre, una vieja agenda con contactos, un frasco de su perfume favorito. Marta apareció a las 8, como de costumbre, con una taza de té verde. Habían trabajado juntas durante 14 años y Marta había aprendido a entender a Elaine sin palabras. Hoy el té era un poco más fuerte de lo habitual. Ambas sabían que iba a ser un día difícil. A las 9, la oficina empezó a llenarse de gente. Elaine limpiaba metódicamente su ordenador, borrando el historial de trabajo, los marcadores y las plantillas de documentos. Respondía a los últimos correos de los clientes y concertaba citas para la semana siguiente, ahora en una nueva dirección.
James, del departamento de análisis, se detuvo en la puerta de su despacho y fingió estudiar el gráfico de la pared. En realidad, solo quería asegurarse de que su acuerdo para el nuevo trabajo seguía por buen camino. Elaine asintió levemente, sin apartar los ojos del monitor. A las 10 en punto, Brian convocó una reunión. Elaine se llevó un cuaderno, no porque fuera a anotar nada, sino por costumbre. A lo largo de los años, había utilizado al menos un centenar de ellos para anotar los progresos de la empresa. Era evidente que Scarlett se estaba preparando para el día. Su traje nuevo le quedaba perfecto, su maquillaje era un poco más brillante que de costumbre. El collar que Elaine había visto en el extracto de la tarjeta de crédito de Brian brillaba alrededor de su cuello. Se arreglaba constantemente el pelo, un hábito nervioso que Elaine había notado en sus primeros días de trabajo. Brian empezó a hablar de reorganización, racionalización y nuevos horizontes. Su discurso estaba cuidadosamente preparado. Nunca había sido capaz de improvisar en público. Elaine miró por la ventana, donde unos pájaros volaban en círculos sobre un rascacielos vecino. Se preguntó si esos mismos pájaros habrían volado por aquí cuando ella entró por primera vez en esta oficina 15 años atrás. Por el rabillo del ojo, vio las reacciones de los presentes. Thomas, del departamento jurídico, frunce el ceño. Siempre se opone a los cambios bruscos. Sarah, del servicio de atención al cliente, daba golpecitos nerviosos con el lápiz sobre la mesa. Mike, que había venido directamente de la sala de servidores, luchaba contra la somnolencia. Cuando Brian anunció la misión de Scarlett, se hizo el silencio en la sala. No la pausa dramática que mostraban en las películas, sino el silencio habitual de oficina, lleno del ruido del aire acondicionado y el zumbido lejano de la ciudad al otro lado de las ventanas. Elaine sacó de una carpeta una carta de dimisión, un breve texto con el membrete de la empresa. La dejó sobre la mesa frente a Brian, se levantó y se dirigió a la puerta. Había 12 personas en la sala, pero nadie dijo nada. En su despacho, revisó los cajones por última vez, retiró los cuadros de las paredes y apagó el ordenador. En algún lugar de la parte trasera del edificio, los servidores continuaban su trabajo, ejecutando procesos preestablecidos. Martha la esperaba en el ascensor con una pequeña caja de efectos personales. Bajaron juntos, en silencio. En el vestíbulo, Jim mantenía la puerta abierta sin saber que era la última vez que lo hacía. Al salir, Elaine se detuvo un momento. El sol de otoño pintaba de tonos dorados la fachada de cristal del edificio. En algún lugar del piso de arriba, en la sala de conferencias, Brian y Scarlett seguían hablando del brillante futuro de la empresa, sin saber que ese futuro ya había comenzado, solo que no de la forma en que lo habían imaginado. «Al centro de la ciudad, por favor», le dijo ella al taxista, «y vayamos por el paseo marítimo». Mientras el taxi recorría las calles de la mañana, Elaine sacó su teléfono y borró metódicamente las aplicaciones corporativas. Luego abrió el calendario de su nuevo smartphone. La semana siguiente ya estaba repleta de reuniones en la nueva oficina. No sintió ningún regodeo ni triunfo, solo la tranquila confianza de quien sabe que ha hecho lo correcto. En unas horas, la antigua oficina se vería sumida en el caos cuando se descubriera que faltaban datos importantes. En un par de días, los clientes ansiosos empezarán a llamar. En una semana quedará claro que la empresa se ha quedado con un bonito cartel, pero sin sustancia real. Pero todo eso sería más tarde. Y ahora el taxi la llevaba a la nueva oficina, donde tenía que empezar de nuevo. Solo que ahora, con sus propias reglas. En la nueva oficina de Aurora Consulting reinaba el silencio. La mayoría del personal seguía trabajando sus 2 semanas en Harrison & Reed. Hasta el momento solo Martha, que había dimitido de mutuo acuerdo el mismo día, el administrador de sistemas Mike, que había dejado las cosas hace una semana, y 3 especialistas del departamento de clientes,
que tenían contratos laborales de duración determinada, se habían instalado aquí. James, jefe de análisis, envió un mensaje diciendo que su dimisión había sido aceptada, pero que la dirección insistía en que prestara 2 semanas completas de servicio. Sara, del servicio de atención al cliente, y otros 5 empleados clave enviaron sus dimisiones por carta certificada. No querían arriesgarse, temían que Brian se negara a aceptar el papeleo en persona. En el antiguo despacho de Harrison and Reed se respiraba un aire de nerviosismo. Scarlett, al entrar por primera vez en el antiguo despacho de Elaine, lo encontró perfectamente ordenado y completamente desprovisto de archivos de trabajo. Los intentos de restaurar la base de datos fueron infructuosos. El sistema daba errores de acceso. ¿Dónde está la documentación del proyecto de los Henderson? Scarlett corría de un departamento a otro. ¿Por qué no puedo abrir los archivos? A su pánico se sumaban las cartas de dimisión. Iban llegando poco a poco, pero inexorablemente, por correo electrónico, correo certificado o a través de la oficina del secretario. Cada una era jurídicamente impecable, con todas las formalidades y plazos de notificación cumplidos. No pueden irse todos, intentó Brian mantener la calma. Tenemos contratos, obligaciones. Pero los empleados que se marchaban estaban actuando estrictamente de acuerdo con la ley. Habían entregado los expedientes correctamente, presentado informes sobre los proyectos en curso, seguido todos los procedimientos. Solo que a esos informes les faltaba la información importante que guardaban en su memoria y en su experiencia. En Aurora Consulting, mientras tanto, se trabajaba. Elaine estaba entrevistando a nuevos candidatos. Tenía que cerrar los puestos de los que habían decidido no trasladarse a la nueva empresa. Al mismo tiempo, se reunía con los clientes, les explicaba los cambios y les presentaba la nueva estructura de trabajo. Al final de la semana, la situación en Harrison and Reed era crítica. Estaba claro que la mayoría de los grandes clientes no iban a renovar sus contratos. Scarlett intentó celebrar reuniones, pero sin acceso al historial de proyectos, sin conocer las particularidades de cada cliente, era inútil. El departamento técnico trabajaba sin descanso intentando recuperar los datos, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Resultó que, durante el último mes, la información crítica se había ido migrando gradualmente al nuevo sistema, y los archivos antiguos se habían archivado de una forma especial, lo que hacía casi imposible recuperarlos. El viernes, James, tras completar el traspaso, recogió sus pertenencias y se dirigió a la salida. Le siguieron otros empleados cuyo plazo de preaviso había llegado a su fin. Se despidieron cortésmente de sus compañeros y dejaron las llaves y los pases en recepción. ¿Cómo ha podido planear todo esto? Scarlett miró desesperada otro aviso de despido. Hemos pensado en todo. Brian estudió el papeleo en silencio. Cada despido estaba perfectamente ejecutado, cada transición de empleado era legal, cada acción podía explicarse por un cambio de trabajo normal. No había nada que objetar. En la nueva oficina, Elaine despidió su primera semana de trabajo. Aún no había mucha gente, pero sabía que era algo temporal. Dentro de una semana, la mayor parte del equipo habría terminado su periodo de preaviso y la oficina se llenaría de caras conocidas. Martha había traído el té de la tarde y un horario para que el personal se trasladara a sus nuevos puestos. Todo estaba programado teniendo en cuenta los plazos de preaviso y de traspaso. Cada transición estaba cuidadosamente planeada, cada puesto previsto. «Ha llamado el señor Chang», dijo Martha. «Dice que Scarlett ha estado tratando de ponerse en contacto con él. Le ofreció condiciones especiales». «¿Y qué dijo?» «Dijo que no estaba interesado en un descuento, sino en la calidad del trabajo, y que esperaría hasta que el equipo estuviera completamente reunido aquí». Elaine sonrió. No solo estaba construyendo una nueva empresa para sí misma, estaba construyendo un hogar para personas que creían en su forma de trabajar.
y ese hogar se iba llenando poco a poco de vida mientras la vieja oficina se vaciaba, perdiendo no solo datos, sino también almas. El despacho de Brian era un desastre. Carpetas de documentos apiladas sobre la mesa, borradores arrugados de correos electrónicos amontonados en la papelera. Prácticamente se había mudado al despacho durante la última semana, intentando encontrar una salida. Había un cojín y un plaid en el sofá contra la pared. A veces se quedaba dormido allí mismo, revisando contratos e intentando averiguar cómo mantener a los clientes. Scarlett apareció en la puerta con otro informe decepcionante. Tras una semana de estrés, su impecable imagen empezaba a mostrar grietas. Su caro traje estaba arrugado, su maquillaje se había aplicado a toda prisa y una expresión demacrada aparecía en sus ojos. El holding farmacéutico canceló el contrato, tiró la carpeta sobre el escritorio. Ni siquiera escucharon mis sugerencias. ¿Hablaste con Thompson en persona? Brian se frotó las sienes. Su secretaria me ha dicho que está ocupado. Ocupado por tercer día ya. Scarlett se dejó caer en su silla, olvidando su gracia habitual. He intentado ponerme en contacto con el director financiero, pero tampoco contesta. Brian abrió su portátil, intentando encontrar los contactos de los demás ejecutivos del holding. El sistema volvió a dar error. La base de datos seguía inaccesible. ¿Y el consorcio tecnológico? Intentó mantener un tono serio. «Oh, eso está muy bien». Scarlett se levantó bruscamente. ¿Sabes lo que me han dicho? Que están encantados de trabajar con Aurora Consulting. ¿Te lo puedes creer? Nos ha robado los clientes. No grites, refunfuñó Brian. Técnicamente, no nos ha robado nada. Los clientes toman sus propias decisiones. ¿Ah, sí? Scarlett se acercó a la barra y se sirvió un whisky, aunque solo eran las 11 de la mañana. ¿Y el hecho de que robara la base de datos está bien? No podemos probarlo. Brian negó con la cabeza. Los abogados dicen que está técnicamente limpia. Scarlett bebió un gran trago. Entonces, ¿por qué demonios estás aquí sentada? Ve a ver a los clientes, habla con ellos. Tú los conoces. Los conocía, sonrió Brian. Pero siempre era Elaine la que hacía todas las reuniones. Yo me ocupaba de las finanzas, ¿recuerdas? Scarlett arrojó el vaso contra la pared. El whisky dejó una mancha oscura en el papel pintado de color claro. Así que, ¿ahora soy dueña de una empresa de lacayos? Su voz se apagó en un chillido. ¿Este es tu regalo para mí? ¿Un edificio con un bonito letrero y servidores vacíos? Una secretaria llamó suavemente a la puerta. Señor Reed, el fondo de inversión llama. Déjeme adivinar, ¿también están rompiendo el contrato? Scarlett soltó una carcajada desagradable. Brian apartó a la secretaria con un gesto y se volvió hacia Scarlett. Cálmese. Encontraremos nuevos clientes. ¿Nuevos? Se acercó a la ventana. ¿Y sabes lo que dicen en los círculos empresariales? Que somos asaltantes que arrebatamos la empresa a su legítimo propietario, que somos incompetentes, que somos... Ya basta. Brian se puso de pie. La histeria no servirá de nada. Scarlett se volvió bruscamente. ¿Qué ayudará? ¿Tu experiencia? ¿Tus contactos? ¿Dónde están esas alabadas conexiones? Se acercó al escritorio y empezó a revisar los papeles. Aquí tiene, menos el 30% para esta semana. A finales de mes, solo tendremos un tercio de nuestros clientes. En 2 meses tendremos que reducir la plantilla. ¿Ese es tu plan? Tengo algunas ideas, intentó Brian sonar seguro. He concertado una reunión con representantes de un fondo asiático. Han cancelado la reunión. Scarlett se sentó en el borde de la mesa. Su secretaria llamó hace 1 hora. Dijo que habían revisado sus planes. En el silencio que se hizo, pudo oír el zumbido de la impresora al otro lado de la puerta del despacho y el parloteo de los empleados. Los sonidos habituales de la oficina que ahora parecían burlones. ¿Sabes qué es lo curioso? Scarlett habló de repente con calma.
Ha estado aquí todo el tiempo, sentada en el despacho de al lado, sonriendo, asintiendo a las reuniones y cocinando ella misma. Basta. Brian se apartó hacia la ventana. No, escucha tú. Scarlett se levantó de un salto. Pensábamos que ella era solo una artista, que tú eras el maestro estratega aquí. Y resulta que... No terminó la frase. El teléfono volvió a sonar en la recepción. Otro cliente se apresuraba a informarle del fin de la colaboración. ¿Y ahora qué? Scarlett se hundió en su silla, perdiendo de repente todo su fervor. Brian miró en silencio por la ventana. En algún lugar, en otra oficina, su ex mujer dirigía tranquilamente su negocio mientras ellos estaban aquí, intentando mantener unida la empresa que se desmoronaba. Y lo más frustrante era que él mismo le había dado todas las bazas para esta fiesta. Ahora trabajaremos, dijo finalmente. Si sale bien. Aurora Consulting se ha transformado en un mes de trabajo. Los escritorios vacíos se llenaron de empleados. En la sala de conferencias no paraban de celebrarse reuniones y la recepción de Elaine parecía una estación de tren, con los clientes cambiando de manos con la precisión de un reloj. James, que había terminado su etapa en la antigua oficina, estaba entusiasmado con el desarrollo del área analítica. Su equipo ya estaba trabajando en una nueva metodología de evaluación de riesgos, algo que hacía tiempo que quería implantar, pero que Brian consideraba demasiado complejo para los clientes. Sara asumió el cargo de responsable de servicios a grandes clientes, aportando su peculiar enfoque del servicio. Recordaba todos los detalles de los proyectos, todos los pormenores de cada cliente. Esta información no estaba almacenada en bases de datos, sino en su cabeza y en su agenda. Una mañana, Marta puso sobre la mesa de Elaine una carta de Singapur. Un gran fondo asiático buscaba consultores para entrar en el mercado americano. Habían elegido Aurora Consulting después de que varios de sus socios recomendaran a Elaine como especialista que sabía mantener su palabra. Las cosas empeoraban en la antigua oficina de Harrison and Reed. Brian intentaba sin éxito captar nuevos clientes, pero la reputación de la empresa se tambaleaba. En los círculos empresariales se hablaba de cómo el experimentado equipo de asesores se había trasladado a la nueva empresa, dejando el bonito rótulo sin sustancia. Scarlett era cada vez más brusca con sus subordinados. Exigía resultados inmediatos a personal inexperto, gritaba a las secretarias, cambiaba de decisión varias veces al día. Sus trajes caros y su maquillaje impecable ya no podían ocultar la creciente tensión. Dijiste que lo tenías todo bajo control, irrumpió en el despacho de Brian tras otra reunión fallida. Que los clientes no se iban a ir a ninguna parte, que encontraríamos rápidamente sustitutos para los profesionales que se iban. Brian se frotó los ojos con cansancio. Durante el último mes había vivido prácticamente en la oficina, intentando salvar el día. Pero cada día traía nuevos problemas. Los empleados que quedaban se marchaban, las cuentas se fundían y las bases de clientes se vaciaban. ¿Sabes lo que me ha dicho hoy el representante del holding bancario? Scarlett se paseaba nerviosa por la oficina. Que aprecian el trato personalizado de Elaine. Elaine, su nombre me persigue a todas partes. Mientras tanto, en Aurora Consulting celebraban su primera gran victoria, la firma de un contrato con una empresa farmacéutica internacional. Elaine no organizó una lujosa fiesta de empresa, se limitó a pedir comida para el equipo y a brindar por la profesionalidad. Poco a poco, la nueva oficina iba adquiriendo carácter propio. Se habían añadido plantas vivas al vestíbulo. Elaine recordaba que algunos empleados se quejaban de la esterilidad de la antigua oficina. En la sala de descanso se había instalado una cafetera que preparaba el café que a todos les gustaba. Y en Harrison and Reed, la relación entre Brian y Scarlett era cada vez más tensa. La pasión que antes les impulsaba a actuar con decisión se convirtió en recriminaciones mutuas. Tú fuiste quien insistió en actuar con rapidez.
Scarlett revisaba otro informe de pérdidas financieras. Dijiste que ella no notaría nada, que todo iría sobre ruedas. Y tú estabas tan atrapada en la idea de ser la dueña de la empresa que ni siquiera preguntaste por los detalles, le espetó Brian. Todo giraba en torno al nuevo estatus, los trajes caros, el poder. Se quedaron en silencio, mirándose como extraños. Atrás había quedado la facilidad con la que habían planeado hacerse con el control de la empresa. Atrás quedaba la ilusión de una solución sencilla que les traería riqueza y éxito. Aurora Consulting había terminado otro día de trabajo. Elaine se entretuvo revisando el borrador de un nuevo contrato. Al otro lado de la ventana se encendían las luces de la ciudad. Las ventanas de otras oficinas brillaban en los rascacielos vecinos. Sabía que en algún lugar Brian y Scarlett intentaban recoger los pedazos de lo que ellos mismos habían destruido. No sintió Schadenfreude, solo una tranquila comprensión de que toda acción tiene consecuencias, y que a veces la venganza más dulce es simplemente hacer bien tu trabajo. Martha trajo el té de la tarde y una actualización de las noticias. Las acciones de Harrison and Reed seguían cayendo. 2 departamentos habían anunciado despidos y habían visto a Scarlett salir de la oficina con cara de llorar. Dicen que tuvieron una gran pelea, comentó Martha. Brian la acusó de incompetencia y ella a él de engañarle. Elaine dejó la taza a un lado. Ella también había creído una vez en Brian, en su capacidad para construir el futuro. Ahora lo sabía. El futuro tenía que hacérselo ella misma. Y lo estaba haciendo, cada día, con cada decisión, con cada nuevo proyecto. En 2 oficinas distintas, otra jornada laboral se consumía. En una se hacían planes de desarrollo y se celebraban los éxitos. En la otra, intentaban que la arena no se les escurriera entre los dedos. Y en algún punto intermedio, la historia de traición, venganza y nuevos comienzos se iba calmando. 6 meses después, los negocios de Boston bullían de noticias. Aurora Consulting abría una oficina de representación en Singapur. Elaine acababa de regresar de Asia, donde había llevado a cabo una serie de exitosas negociaciones. La empresa se había hecho un hueco, especializándose en proyectos internacionales complejos que requerían especial atención al detalle y un profundo conocimiento de los distintos mercados. La plantilla había aumentado a 120 personas, pero Elaine conservaba su estilo de gestión. Seguía reuniéndose personalmente con los clientes clave y conocía a todo el personal por su nombre. En el vestíbulo de la oficina principal había una pequeña galería de arte donde artistas locales exponían regularmente sus obras. Elaine creía que el arte la ayudaba a pensar de forma más amplia. Harrison and Reed fue vendida a un fondo de inversión por una cantidad ridícula de dinero. La empresa, que en su día fue una de las 10 mayores consultoras de la región, se convirtió en un pequeño despacho dedicado a la contabilidad rutinaria. Los nuevos propietarios ni siquiera se molestaron en conservar el antiguo nombre. Brian trabajaba ahora como director financiero de una empresa comercial de tamaño medio. Sus ambiciosos planes de construir un imperio se habían desmoronado junto con su reputación en los círculos empresariales. Todas las mañanas pasaba por delante del edificio que albergaba la oficina de Aurora Consulting y cada vez apartaba la mirada. Scarlett se había casado inesperadamente con el anciano propietario de una cadena de concesionarios de automóviles y se había trasladado a Florida. Borró todas las redes sociales e intentó mantenerse alejada de Boston. Su historia se convirtió en objeto de bromas en los círculos empresariales. Una joven que ganaba una empresa y la perdía en un tiempo récord. Aquella tarde, Elaine se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual. Se asomó a la ventana panorámica y contempló las luces de la ciudad. En algún lugar, en otras oficinas, nacían y morían planes ambiciosos, se hacían y deshacían alianzas, se creaban y desmoronaban imperios. Sacó un sobre del bolso, una carta del abogado de Brian solicitando una reunión.
Quería hablar de la posibilidad de cooperar, sugería olvidar el pasado, empezar de cero. Elaine arrugó la carta y la tiró a la papelera. El pasado estaba en el pasado. Tenía una nueva empresa, nuevos objetivos, nuevos horizontes. La traición le había enseñado a no construirse un futuro sobre la inestable base de las promesas de los demás, solo sobre los sólidos cimientos de sus propias decisiones y acciones. Elaine apagó la luz de la oficina y salió al aire fresco del atardecer. Mañana sería un nuevo día, nuevas reuniones, nuevos proyectos. Y eso era exactamente lo que ella quería, el simple derecho a determinar su propio camino. Y la historia de Harrison and Reed se estaba convirtiendo poco a poco en solo una historia, instructiva, pero ya no dolorosa. La vida, como siempre, ponía cada cosa en su sitio,